Bueno, nosotros como grupo elegimos una problemática a resolver que consta de una empresa que está destinada a la producción de chocolate. Esta empresa quiere saber cuánta es la máxima cantidad de materia prima que puede comprar para mantenerse dentro de sus estándares monetarios. Entonces, bueno, la empresa dividió la producción de chocolate en tres etapas. La primera sería la compra de la materia prima, la segunda sería el transporte de la misma y la última, su almacenamiento. Y bueno, cada uno de estos procesos equivalen a un porcentaje del costo fijo que tiene la empresa, que es de 50.000 pesos, de los cuales el 7,5% está dado para posibles imprevistos, el 61% está destinado a la compra de la materia, el 12,5% se utiliza en el pago del transporte y por último, el 19% restante se transfiere al costo por almacenamiento. Entonces, bueno, acá nosotros pusimos el costo de la compra por unidad de materia prima, que la materia prima sería azúcar, cacao y leche. Después pusimos el costo del transporte por unidad de materia prima y por último los gastos de almacenamiento por unidad. Y bueno, a partir de esto nosotros planteamos la posibilidad de armar un sistema de ecuaciones para poder obtener la cantidad de materia prima que podemos comprar con esta cantidad de dinero. Y bueno, un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones que tiene más de una incógnita. Estas incógnitas pueden aparecer en varias ecuaciones, pero no es necesario a veces. Y bueno, nosotros vamos a resolver nuestro sistema de ecuaciones para encontrar nuestras incógnitas que van a representar las unidades de materia prima. Y bueno, acá en un cuadrito nosotros pusimos que tenemos sistemas compatibles e incompatibles. Los incompatibles no tienen solución y los compatibles tenemos determinados e indeterminados. Los determinados tienen una solución, como nuestro sistema, y los indeterminados tienen infinitas soluciones. Y bueno, nosotros ya sabemos que tenemos varios métodos de resolución. Los más comunes son sustitución, igualación, determinantes, sumas y restas, pero a veces no son suficientes y tenemos que usar otros métodos, como lo son la eliminación gaussiana, el método de matriz inversa, el método de Kramer, Gauss-Jordan, entre otros. Y bueno, nosotros en nuestro caso elegimos el método de Kramer y el método de Gauss-Jordan. Entonces acá procedimos a indicar el porcentaje, el valor que representa cada porcentaje de nuestro monto fijo. Y bueno, acá pusimos lo que representa cada variable, qué materia prima representa cada variable, y acá hicimos nuestro sistema de ecuaciones. Acá lo armamos, acá pusimos lo que representa cada ecuación, y bueno, lo vamos a proceder a resolver por el método de Kramer y de Gauss-Jordan. Yo voy a mostrar la resolución del problema mediante el método de Kramer, el cual el primer paso que tenemos que hacer es verificar si tenemos un sistema compatible determinado. Eso lo hacemos calculando el determinante. El determinante nos tiene que dar distinto de 0. Como ven, en esta columna y en esta columna y en esta columna tenemos distintos valores que son aquellos que acompañan a las incógnitas. Acá tenemos los valores de x, los valores de y los valores de z. Para comenzar tenemos que tachar la primera columna y la primera fila y este número que está al principio va a estar multiplicando la multiplicación de la diagonal principal, que se le resta la multiplicación de la diagonal secundaria. Luego sigue siendo el mismo método, acá se le debe poner un menos, esto es la definición, y se va a tachar la segunda columna con la primera fila y se va a realizar los mismos pasos. Cuando terminamos de hacer todas las cuentas, vemos que el determinante nos dio 1.500.000. Eso significa que podemos continuar. Acá, para poder obtener el valor de la incógnita x, lo que hicimos fue reemplazar con los términos independientes, que son estos valores, en la columna donde teníamos los coeficientes que acompañaban a las incógnitas de x. Entonces, comenzamos a realizar la cuenta, como expliqué antes, que teníamos que tachar fila y columna, y cuando llegamos vemos que nos da este valor enorme, y eso sí o sí hay que dividirlo por el determinante que nos dio anteriormente. Y vemos que llegamos al resultado de 20, es decir, que tenemos una cantidad total de 20 unidades de azúcar. Luego se vuelve a hacer lo mismo, pero con incógnita y. En este caso reemplazamos los valores de los términos independientes en la columna donde teníamos los coeficientes que acompañaban a la incógnita y. Hacemos las cuentas y nos da un total de 15. Entonces tenemos un total de 15 unidades de cacao. Y por último, para terminar, vemos que hacemos la cuenta tal cual los otros pasos
y llegamos al valor de 35, es decir que tenemos una cantidad total de 35 unidades de leche. Como ya dijeron mis compañeras, el otro método que vamos a utilizar es el método de Gauss-Jordan. El mismo tiene en cuenta la matriz ampliada, es decir, que tiene en cuenta la columna de los términos independientes, que acá se puede observar. Con este método y a partir de operaciones elementales, lo que se trata de hacer es llegar a una matriz escalonada, donde la diagonal principal esté constituida por unos y todo el resto de la matriz esté constituida por ceros. De este modo, los nuevos valores que quedan en la columna de los términos independientes van a ser los valores que satisfagan a nuestro sistema de ecuaciones. Yo mencioné las operaciones elementales, estas son la multiplicación de una fila por un escalar no nulo, la suma del múltiplo de otra fila a una fila determinada, o también se puede utilizar el intercambio de filas o de columnas. En este caso, esta última operación elemental no la vamos a utilizar porque más que nada se utiliza cuando ya una de las filas presenta el valor 1 unitario, que es lo que llamamos pivot, que es necesario para llegar, digamos, a la raíz escalonada reducida. Pero como en este caso no tenemos, esa operación no la vamos a utilizar. Entonces, el primer paso, vamos a multiplicar la primera fila por 1 sobre 250, que es lo mismo que dividirla por 250. De este modo conseguimos el primer 1 que es necesario para este método. Después de eso, y como siguiendo el método, es necesario que la columna debajo, la columna principal, o la primera columna en realidad, los valores que están debajo del primer 1, que se llama pivot, sean ceros. Por lo tanto, lo que hicimos, aprovechando el 1, fue multiplicar la fila 1 por 150, de esta manera, este valor que daba 150, y luego a ese múltiplo de la primera fila le restamos la segunda. De esta manera conseguimos el primer 0. De manera análoga, pero con otros valores, realizamos para la tercera fila. Esta vez lo multiplicamos por 50. De este modo pudimos eliminar este valor. Ya teniendo los dos primeros ceros, ahora el siguiente paso era encontrar el segundo 1, que es nuestro segundo pivot, y para esto, este menos 80 debería convertirse en un 1. Por lo tanto, multiplicamos por 1 sobre menos 80, o dividimos sobre 80 a la segunda fila. Vamos a repetir los pasos una vez más, es decir, aprovechando el 1, vamos a multiplicar la segunda fila por el valor que ocupa este elemento, que sería el valor A1, 2, y luego al restarle la fila 1 quedará con valor nulo. Perdón, al restarle la fila 2 quedará con valor nulo. Lo mismo para la tercera fila, esta vez con 40, para hacer nulo este valor. Luego acá, ya teniendo los dos primeros unos, tenemos que llegar al tercer 1, para constituir la diagonal principal igual con valor unitario. Por lo tanto, dividimos la tercera fila por menos 75 para que quede en valor unitario. El siguiente paso fue, análogo a los otros, restarle, aprovechando el 1, a la primera fila el múltiplo de la tercera fila. Y por ejemplo, ya acá podemos observar el valor 20, que es el que había coincidido en el método de Cramer, es decir, que x es igual a 20 para nuestra ecuación. Para terminar, a la última fila, a la segunda fila, perdón, también se le resta el múltiplo de la tercera fila, y de este modo llegamos a los tres valores que necesitábamos,